bienvenidos. La historia de hoy es una de esas que por más que la escuches siempre te deja pensando. Parece sacada de una leyenda, de un cuento fantástico, pero fue absolutamente real. Hoy nos sumergimos de lleno en la increíble y turbulenta vida de Juana de Arco, una adolescente, una campesina que se convirtió en el alma de toda una nación en mitad de una guerra devastadora. Para este análisis hemos consultado fuentes que recorren toda su vida, desde su aldea hasta la hoguera y de ahí, hasta los altares. La misión de hoy es intentar separar el mito de la mujer, entender ese mundo caótico que la creó y que al final la destruyó. Vamos a desgranar esto. Para entender a Juana, es fundamental entender su época, el siglo XV. A veces pensamos en los años oscuros y no era exactamente así, pero sí era un mundo donde la frontera entre lo terrenal y lo divino era finísima. Casi inexistente, ¿no? Exacto. La gente convivía con un miedo muy real a las brujas, al diablo, a la herejía. Y esa misma creencia, esa fe tan profunda, hacía del cristianismo un escudo, una explicación para todo. Un caldo de cultivo espiritual muy, muy intenso. Y en medio de eso, la situación de Francia era un caos absoluto. Por un lado, la guerra de los 100 años contra Inglaterra, que no terminaba nunca. Y por otro, el problema interno. Que era casi peor. El rey, Carlos VI, el que llamaban el Loco. Y no era una forma de hablar para nada. Sus episodios psicóticos eran legendarios y paralizaban por completo el gobierno. Hay un dato que a mí me parece revelador, que está recogido en las crónicas. Llegó a creer que su cuerpo estaba hecho de cristal. Sí, fíjate. Se negaba a que lo tocaran. Por miedo a romperse en 1000 pedazos. Imagina gobernar un país así. Imposible. Y claro, esa locura en la cima del poder creó un vacío tremendo. Que alguien tenía que llenar. Exacto. Y ese vacío provocó una guerra civil sangrienta. La nobleza se partió en dos bandos que se odiaban a muerte. Los Armagnacs. Que eran los leales al heredero, al delfín Carlos. Y por otro lado, los Borgoñones. Que no eran simples rivales. Su papel fue mucho más oscuro, ¿no? Mucho más. Los Borgoñones vieron una oportunidad y se aliaron directamente con el enemigo, con Inglaterra. Vaya. Pensaron que sacarían más provecho con un rey inglés en el trono de Francia. Así que el país no solo luchaba contra un invasor, se estaba devorando a sí mismo. Si conectamos esto con el panorama general, es la tormenta perfecta. Totalmente. La tormenta perfecta. Inglaterra aprovechó esa división, lanzó una ofensiva brutal y, llegó la batalla de Azincourt. Una masacre. Una masacre absoluta. El ejército francés, mal liderado, dividido, fue aniquilado. Francia quedó de rodillas, humillada y al borde del colapso. Ese era el país que necesitaba un milagro. Y es increíble pensar que, según la historia, ese milagro apareció en la forma de una chica de un pueblo perdido, Domremy. ¿Quién era Juana antes de todo esto? ¿Antes de las voces? Pues era hija de campesinos, completamente analfabeta. No sabía leer ni escribir. Pero todas las fuentes, todas coinciden en algo. Tenía una inteligencia y una elocuencia naturales fuera de lo común. Interesante. Y también destacan su generosidad, su piedad. Cerca de su aldea había un lugar de leyenda, el Árbol de las Hadas. Ah, sí. Un sitio que mezclaba lo pagano y lo cristiano. Esto nos da una idea de ese mundo donde lo mágico era, cotidiano. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En ese entorno, a los 14 años, su historia da un giro que la saca del mundo terrenal. Empiezan las visiones. Sí, ella describe la primera como una experiencia abrumadora, una luz cegadora junto a la iglesia de su pueblo. Y una voz. La del arcángel San Miguel, nada menos. Exacto. Y más tarde se le unirían dos santas muy veneradas en la época, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía. Estas voces, como ella las llamaba, la acompañarían ya el resto de su vida. ¿Y qué le pedían? Porque no era solo un mensaje de ánimo, ¿no? Le dieron una misión muy, muy concreta. Una misión que, desde un punto de vista racional, era un delirio absoluto. Tenía dos objetivos. A ver. Primero, encontrar al delfín Carlos, el heredero, que estaba escondido y deslegitimado, y llevarlo a la ciudad de Reims.
Y segundo, asegurarse de que fuera coronado allí, en la catedral, el lugar tradicional. Solo así, decían las voces, recuperaría su legitimidad y podría unir al país para expulsar a los ingleses. Esto suscita una pregunta importante, la que ha perseguido su leyenda durante 6 siglos. ¿Hablamos de una intervención divina real? ¿O era la manifestación de otra cosa? Una convicción interna tan poderosa que se materializó en forma de voces. Nunca lo sabremos. Nunca. Pero lo que es un hecho histórico innegable es que, para ella, eran tan reales como tú y como yo. Y lo más asombroso es que consiguió que un mundo cínico y brutal se la tomara en serio. Es que eso es lo más increíble de todo, el ponerse en marcha. O sea, como una adolescente campesina, sin contactos ni poder, convence a nadie de un plan tan descabellado. Las primeras reacciones fueron de burla total, claro. Me lo imagino. El gobernador local al que acudió, Robert de Baudricourt, básicamente se rió en su cara. Las crónicas dicen que le sugirió a su tío que la llevara a casa y le diera unos buenos azotes. Tremendo. Pero la convicción de Juana era como una fuerza de la naturaleza. Volvió una y otra vez hasta que su insistencia y quizá la desesperación general lo acabaron convenciendo. Y en ese viaje a la corte del Delfín aparece un detalle que será crucial más adelante: su decisión de vestir con ropa de hombre. Exacto. Hoy nos puede parecer algo, anecdótico, pero en el siglo XV eso era un escándalo, un tabú social y un pecado según la ley de la Iglesia. Pero ella tenía una razón práctica, ¿no? Totalmente práctica. Iba a cabalgar durante días por territorio enemigo, lleno de soldados. La ropa masculina le daba protección, anonimato, le permitía evitar agresiones. Qué ironía que esa medida de protección se convirtiera en el arma que usaron para matarla. Exacto. Finalmente llega a la corte. Y aquí me hago la gran pregunta. ¿Por qué los nobles, los militares, gente con experiencia, deciden apostar el destino de Francia a una joven que dice que oye voces? Pues mira, lo fascinante aquí es que la corte, en su desesperación, hizo algo que hoy llamaríamos una campaña de propaganda viral. Es una buena forma de verlo. Es que no tenían armas, no tenían dinero, la moral del ejército estaba por los suelos, pero de repente tenían una historia increíble. Una doncella virgen. Enviada por Dios para salvar a Francia. Es un relato muchísimo más poderoso que cualquier estrategia militar. O la narrativa. Exacto. Vieron en ella un instrumento para levantar la moral de forma masiva. La someten a un examen de teólogos que dicen que es una buena cristiana y le dan lo que pide. Una armadura. Una armadura a su medida. Un estandarte blanco con los nombres de Jesús y María. Ella insistió en llevar el estandarte y no una espada. Para no matar. Eso es. Y de repente, esa pastora analfabeta está liderando un ejército de 10.000 hombres. Es que hay que pararse a pensar en lo inconcebible que es esa imagen. Y lo más increíble de todo es que ¡funciona! Funciona. Su presencia electriza a las tropas. Los soldados que llevaban años de derrotas, de repente luchan con una fe ciega, convencidos de que Dios está de su lado. Levantan el asedio de Orleans, una victoria que parecía imposible, y empiezan a recuperar ciudades una tras otra. Su papel no era el de una estratega, sino el de un símbolo viviente. Era la esperanza hecha persona. Y esa ola de victorias la lleva a cumplir su gran objetivo. El objetivo central de su misión. Escolta al Delfín Carlos a través de territorio enemigo hasta Reims. Y allí, en la catedral, es coronado como el rey Carlos VII. Había logrado lo imposible. Alcanza la cima de la gloria. Ha cumplido su misión divina. Y es justo ahí cuando todo se derrumba. Es la gran tragedia de su historia. Poco después de la coronación, durante una escaramuza, la capturan. ¿Quiénes? Soldados borgoñones, los aliados franceses de los ingleses. Y estos, en lugar de tratarla como una prisionera de guerra, que sería lo normal, la venden. Se la venden a Inglaterra por una suma de dinero enorme. Y el objetivo inglés no era solo ejecutar la verdad, el plan era mucho más retorcido. Mucho más. No querían crear una mártir, querían destruir el símbolo. Su estrategia era demostrar con un juicio de la Iglesia que sus voces no venían de Dios, sino del diablo. Claro. Si la condenaban como hereje, como bruja, no solo la destruían a ella, anulaban la legitimidad del rey que ella había coronado. Era un juicio político disfrazado de proceso teológico. Un juicio que, por lo que sabemos, fue una farsa de principio a fin.
fue una trampa legal y teológica. El tribunal estaba lleno de clérigos franceses pro-ingleses. La interrogaron durante meses buscando que se contradijera. Y de ahí sale uno de los momentos más brillantes de su historia. Sin duda, la famosa pregunta trampa. Le preguntan, ¿estás en gracia de Dios? Una pregunta sin salida. Si dices que sí, pecas de soberbia, porque nadie puede saber eso. Y si dices que no, Confiesas su culpa. Es una trampa perfecta. ¿y su respuesta? Su respuesta dejó a todos los doctores en teología sin palabras. Dijo, si lo estoy, que Dios me mantenga en ella. Y si no lo estoy, que me ponga en ella. Buah, es una genialidad. Es una genialidad. Humilde y teológicamente irrebatible. Increíble. Y pensemos que viene de una joven analfabeta, sola, sometida a una presión psicológica brutal. Como no podían vencerla con argumentos, tuvieron que recurrir al engaño puro y duro. Exacto. La presionaron para que firmara un documento, un texto que ella no podía leer, prometiéndole que le perdonarían la vida. Ella firma pensando que se salva. Pero en ese documento, sin saberlo, confesaba sus errores, incluyendo lo de vestir ropa de hombre. Y ahí está la trampa final. La devuelven a su celda y unos días después le quitan su ropa de mujer, le dejan solo la ropa masculina. La obligan a ponérsela de nuevo. Echar a los jueces. Ya tenían la excusa. Había reincidido en su herejía. La condena a muerte estaba sellada. La ejecución, el 30 de mayo de 1431, fue de una crueldad calculada. Fue quemada viva en la plaza del mercado de Rouen. Y para evitar que sus seguidores recogieran alguna reliquia, un hueso, lo que fuera, los ingleses ordenaron que su cuerpo fuera quemado no una, sino 3 veces. 3 veces. Sí, hasta convertirlo todo en cenizas, que luego arrojaron al río Sena. El testimonio del verdugo, recogido años más tarde, es escalofriante. Estaba aterrorizado. Sus palabras exactas fueron: temo grandemente ser condenado, pues he quemado a una santa. Entonces, ¿qué significa todo esto? La queman como hereje para borrarla de la historia, pero el efecto es justamente el contrario. Fracasan estrepitosamente, la ejecutan como una bruja, pero la convierten en una mártir. Su muerte se convierte en un grito de guerra para Francia. Un símbolo de resistencia. Un símbolo que une al país de una forma que ella, en vida, nunca consiguió del todo. Y la historia al final le acabó dando la razón, incluso de forma oficial. Sí, unos 25 años después, con la guerra ya ganada por Francia, el propio rey Carlos VII, el que ella coronó, impulsó un nuevo juicio. Para limpiar su nombre. Exacto. La Iglesia revisó el caso, declaró que el primer juicio había sido una farsa, anuló la condena, la declararon inocente y mártir. Y siglos después, el reconocimiento fue total. Sí, fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920. Se convirtió en Santa Juana de Arco. Para terminar, es fascinante ver cómo cada época ha intentado encontrar su propia explicación para Juana. Totalmente. Y una de las más interesantes y polémicas surgió en el siglo XX, en los años 80. Algunos psiquiatras plantearon un diagnóstico retrospectivo: esquizofrenia. Argumentaban que las alucinaciones auditivas, las visiones, esa convicción inquebrantable, que encajaban con el cuadro clínico. Obviamente es imposible diagnosticar a alguien a 600 años de distancia. Imposible. Pero se plantea como una lente más a través de la cual mirar su historia. Y nos deja con una pregunta final, ¿no? Para reflexionar. A ver. ¿Una posible explicación médica disminuye la grandeza de su impacto histórico? ¿O simplemente nos ofrece una forma diferente de entender la fuerza sobrehumana e inexplicable de su convicción?